señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos, no importa en qué país te encuentres. Envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 16 de junio del año 2021. Bueno, hoy vamos a conversar en este segmento con nuestra aliada en Europa, Patricia Betancourt. Hay cosas importantísimas que están pasando allá, importantes para toda la región. Pero primero quería tocarle dos temas. Les habíamos dicho que el día de hoy, que hoy miércoles, íbamos a publicar el programa Fuera de Orden de Daniel Lara Farías, que el jueves pasado no pudo salir por las restricciones que pone YouTube en cuanto al vocabulario que se utiliza en los contenidos. Bueno, gracias a Dios, Daniel hoy publicó ese contenido, ese programa del jueves pasado, lo publicó en su cuenta de Instagram. Por cierto, no lo publicó en su canal de YouTube, sino en su cuenta de Instagram. Y digo gracias a Dios porque nosotros aquí en nuestro canal no íbamos a especificar o digamos a decir en detalle cuáles fueron las palabras que no eran aptas para ser publicadas, ¿no? Y también me parece providencial que Daniel haya publicado el programa en su cuenta de Instagram, porque nosotros hoy vamos a publicar el mismo programa, pero sin las groserías. Y yo creo que el ejercicio que podemos hacer con esto es darnos cuenta que el contenido importante, el contenido que realmente necesitamos como país, como ciudadanos, es el contenido que se preserva y que ustedes van a ver el día de hoy aquí en Factores de Poder, ¿no? Repito, es un programa que está lleno de información importante
que además le hace honor a la capacidad de análisis de Daniel Lara Faría. Y pues ustedes lo van a poder ver, y estoy segura que a ninguno de nuestros seguidores, de nuestros suscriptores, que son personas realmente inteligentes, que son personas con formación, con inteligencia emocional, a ninguno les va a hacer falta las groserías, porque, repito, el contenido es realmente importante. Es un contenido, además, que estoy segura le llevó tiempo a Daniel elaborar, sobre todo engranar todos los hechos que están engranados en esos dos segmentos que ustedes van a ver después de este segmento con Patricia Betancourt. Y también quería comentarles que producción ya le escribió, se comunicó con el diputado de la Asamblea Nacional del 2015, Macario González, quien fue mencionado ayer en las denuncias que se han hecho contra Delsa Solórzano. Y le escribió producción para hacerle una invitación a el programa, para hacerle una entrevista con las preguntas que yo creo que todos los ciudadanos se tienen que hacer con respecto a lo que fue ese evento. Y Macario González ha respondido y la entrevista se le va a hacer el viernes. Este próximo viernes, vamos a estar conversando con el diputado Macario González, que además es presidente de la Comisión de Contraloría. Ya él confirmó la entrevista. Bueno, ya estamos conectándonos con Patricia Betancourt. Vamos a esperar que la tengamos ahí para conversar con ella sobre lo que está pasando en Europa. ¿Ya la tenemos? Sí. Buenas noches, Patricia, ¿estás ahí? Buenas noches, Patricia. Sí, aquí estoy. Mucho tiempo sin vernos. Un saludo a todos. Demasiado. Demasiado, sí. Pero bueno, lo importante es que cuando nos reunamos tengamos cosas importantes que decir. Y ese es el caso hoy. Cuéntanos, Patricia, ¿qué hay? Ya sabemos todo lo importante que está ocurriendo en Europa. Sí, bueno, quería hablarte de la resolución que se firmó condenando la violación de los derechos humanos en Cuba. Es una resolución motivada en la represión al movimiento San Isidro, que, explicándolo brevemente, es un colectivo que agrupa a jóvenes intelectuales, artistas, periodistas independientes que se organizaron para oponerse a las medidas represivas de la dictadura cubana. Y también se dice que lo que se ha llamado la Primavera Negra cubana del 2021, haciendo alusión a la Primavera Negra del 2003, cuando Fidel Castro encerró a 75 disidentes, ha removido, esta nueva Primavera Negra ha removido el Parlamento Europeo. Pero para mí lo más importante de esta resolución, Patricia, desde mi punto de vista, es el tema que trata aquí y que por primera vez yo veo tratado de ese modo, de las misiones de los médicos. Porque para los venezolanos este tema está muy presente desde la llegada de los médicos cubanos a Venezuela. Todos lo recordamos y yo recuerdo especialmente que la gente que vivía en los barrios donde se instauraban aquellos que, bueno, vamos a llamarles ambulatorios cubanos, entre otras cosas, llamaba mucho la atención, por un lado, la falta de conocimientos actualizados de la práctica de la medicina, pero también la gente se impresionaba por lo mal que vivían, o mejor, por lo mal que sobrevivían estos, yo digo supuestos médicos porque yo creo que en medio de los médicos también nos metían espías, controladores, etc. Pero la gente decía que no les alcanzaba para comer. Y fíjate que esta gente llegaba a zonas populares y pobres de Venezuela. Y a mí me parecía en aquel entonces que esa era una manera compasiva de mirarlo que tenía la gente, a pesar de que ellos representaban la injerencia directa del régimen cubano en nuestras vidas. Bueno, yo cuando leí la resolución del Parlamento,
la emitieron la semana pasada, yo vi reflejada esa misma mirada de nuestra gente y vi ese sentimiento cuando se habla de la situación de estos profesionales y se mira desde otro ángulo. Y esto ha llamado la atención en el mundo entero, el hecho de que se condenen estas prácticas. Y si me permites, voy a leerte el punto 10 de la resolución, que es donde tratan el tema. Entonces, la resolución o el Parlamento Europeo condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas que vulneran los convenios fundamentales de la OIT, ratificados por Cuba. Y además insta a Cuba a que aplique y cumpla efectivamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los convenios 29 y 105. Y esos convenios son, para recordar, uno, que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el convenio 29, que es uno de los que nombra, se obliga a suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas. Y a los efectos de ese convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Y el otro convenio, que es el 105, dice que no es permitido usar como método de movilización y utilización de la mano de obra el trabajo forzoso con fines de fomento económico. Y recuerdo, ¿te acuerdas que mandaban a los médicos a cambio de petróleo? Claro. No, y el sueldo no lo cobraban los médicos, lo cobraba el Estado cubano. Así es. Entonces, aquí están pidiendo al gobierno, al régimen cubano, que garantice el derecho de los cubanos, incluidos los médicos. Y este párrafo encierra una condena que para mí también es importante, que es condenar esa forma de esclavitud que representan esas misiones. Pero además demuestra que no hay manera de sancionar a esta gente, Patricia. Cuando quieren lo hacen. Estamos hablando de hace 20 años que está pasando en Venezuela. Y no, mira, o sea, es Cuba con los países aliados que se están convirtiendo en la nueva fuerza mundial, ¿no? Exactamente. Ese es el problema. Y la esclavitud es una práctica común de esta gente. De los rusos, de los chinos, es una práctica común. Bueno, por otra parte, y esto también es importante, la resolución en sí misma hace un llamado a la Unión Europea, la cuestiona, y al alto representante Josep Borrell. Es directa. Entre otras cosas, lamenta que el Servicio Europeo de Acción Exterior y la delegación de la Unión Europea en La Habana hayan excluido a la oposición democrática cubana y a las organizaciones civiles, tanto europeas como cubanas, de los diálogos políticos, porque esas asociaciones no cuentan con el respaldo de las autoridades cubanas. Imagínate, o sea, están criticando a ellos mismos esa actitud. Además, lamenta profundamente que las autoridades cubanas se nieguen a permitir la entrada a Cuba de una delegación del Parlamento Europeo. Llevan 60 años pidiéndola a la gente. Bueno, es decir, aquí lo que pasa es que se firma un acuerdo de diálogo y cooperación con Cuba, que además lo ratificó el Parlamento Europeo con algunas exigencias, y resulta que tú firmas un acuerdo con ellos, el Parlamento lo ratifica y tú no dejas entrar una delegación del Parlamento Europeo. El texto también recuerda las condiciones que se exigieron cuando el Parlamento aprobó ese diálogo, ese acuerdo de diálogo y de cooperación, y sobre todo pide que los derechos humanos y los instrumentos internacionales pertinentes para la defensa de esos derechos sean
tengan poder dentro de Cuba y no se ha podido. Yo la comparación que hago aquí, Patricia, es con la situación venezolana y con lo que pide la Unión Europea para Venezuela. Pide diálogo. ¿Y qué ha pasado con Cuba? ¿Qué ha pasado con Cuba? De hecho, una de las cosas que argumentan los que redactaron esta resolución, que es fuerte, es precisamente que no ha tenido resultados para el bienestar del pueblo cubano. No ha servido para nada. Por otra parte, también recuerdan que se le ha otorgado 3 premios Sájarov, y es que la comparación es impresionante, porque claro, tú ves que ha pasado exactamente lo mismo que quieren que pase con Venezuela, cuando no han habido resultados, ni en uno ni en otro lado. Le han dado 3 premios Sájarov a los cubanos, le han dado a Osvaldo Payá, le han dado a Berta Soler, la representante de las Damas de Blanco, y a Guillermo Fariña. A esta gente el régimen cubano no los deja salir ni siquiera para los eventos propios de lo que se llama el Club Sájarov, al que asisten todos los premiados. No los deja salir, no deja tampoco que sus familias salgan del país. Y sin embargo, el acuerdo fue ratificado, el acuerdo con Cuba. El texto en su conjunto es crítico, condena con contundencia la posición de la Unión Europea con respecto a Cuba. Y cuando digo Unión Europea me refiero al gobierno de Europa, o sea, a la Comisión y desde luego a las políticas de Josep Borrell, pero que ya venían desde antes con Mogherini. ¿Quiénes firmaron esta resolución? Los de siempre, 3 grupos políticos: el Partido Popular Europeo, los liberales europeos que se llaman Renew y los conservadores. ¿Quiénes se opusieron? Los socialistas, los comunistas, y se abstuvieron probablemente los verdes. Pero me llama la atención la votación tan ajustada. Hubo fueron 681 votos en total, 386 a favor, 236 en contra, en una resolución que habla de los derechos humanos en Cuba, y hubo 59 abstenciones. De manera que la Eurocámara está dividida, fue una votación estrecha, y también están divididos los 27 países miembros. Bueno, divididos, digamos que para la ratificación que tuvieron que votar los gobiernos de los países miembros, para la ratificación del acuerdo de diálogo, 26 países votaron a favor y uno solo votó en contra. Bueno, cerrando este tema, para mí es importante que se hable de Cuba, porque Cuba es la célula madre en Iberoamérica, y todos lo sabemos. Cuando se habla de Cuba y se condena lo que hace el régimen cubano, se está atacando lo que en inglés se llama las root causes, o sea, las causas originarias. Lo que está pasando en Venezuela no se explica sin hablar de Cuba, y de ahí para adelante. La guerra en El Salvador, en Nicaragua, todo tiene su raíz ahí. Aparte, yo pienso que hay que quitar ese velo romántico en el que se ha envuelto esa masacre que se ha hecho con el pueblo cubano, Patricia. Definitivamente, pero también sabes que yo pienso que son acuerdos y acuerdos y acuerdos, y la situación no cambia nunca, porque son países a los que no les importa lo que opine la comunidad internacional. No tienen escrúpulos de ningún tipo. Exactamente. Ni manejan nuestra ética. Bueno, por otra parte, tuvimos aquí la visita de Biden. Desde Trump vino en el 2017, hasta ahora vuelve Biden. Y bueno, creo que sellaron una luna de miel, no sabemos hasta cuánto dure, la Unión Europea y Biden. Y hubo también como una especie de tregua comercial. Vamos a ver, Estados Unidos, la gente dice aquí, la frase que se oye aquí es que Estados Unidos está de vuelta. Y ese es el mensaje que John Biden quiso enviar en una gira que fue muy intensa. Primero se encontró con el grupo de los 7, el G7, en Reino Unido, en Cornualles. Después estuvo en una cumbre de la OTAN, aquí mismo en Bruselas, y aquí duró lunes y martes,
y se reunió en lo que se llamó la cumbre entre Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, o sea, la presidenta de Europa, y Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo. Fueron más allá de las buenas palabras. Creo que lo que se intentó fuera hacer un paso de página de la era Donald Trump, y se selló ese acuerdo comercial que es una tregua de 5 años. Tiene límite y todo. Esa tregua puso fin, digamos, ¿te acuerdas que hubo un caso con el Airbus, el Boeing, por el que Trump puso aranceles a la Unión Europea por más de 7.500 millones de dólares, y la Unión Europea, los 27 en venganza, le pusieron también unos aranceles por 4.000 millones de dólares a algunos productos americanos? No ha sido el único asunto que se ha discutido. También se habló de la lucha contra el coronavirus y se ofrecieron Estados Unidos ofreció miles de vacunas en unión con la Unión Europea para sus ciudadanos. También se habló del cambio climático, de la tecnología. Resumiendo así, porque es complejo, la reunión ha sido un esfuerzo para mostrar un regreso a la sintonía transatlántica. Yo lo resumiría así. Además, a veces de forma muy rimbombante en los discursos que oí, ¿no? O sea, fue de tipo comercial, o sea, eso es beneficioso para ambas regiones, ¿no? Porque Sí. eso fue lo que se acordó. Algunos países están contentos, están sacando cuentas, cuáles son los productos que van a poder nuevamente activar, pero el objetivo para mí fue mostrar hasta qué punto hay una diferencia con respecto a la administración Trump. O sea, aquí sigue la cola Trump, sigue ahí, ¿no? Por ejemplo, von der Leyen hizo un tweet que me llamó la atención, en el que dice que se trata de la primera vez en 7 años que un presidente de los Estados Unidos se sienta en la mesa de la Unión Europea, pero está obviando que es claro que fue en un formato distinto, pero está obviando la visita de Trump en 2017 a Bruselas, que se reunió también con el presidente de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, y que eran en aquel entonces Jean-Claude Juncker y el polaco Donald Tusk. O sea, se reunió con los mismos que se reunió Biden esta vez. Con los similares, pues. Sí, eran los que ocupaban esos cargos. No se tocó el tema de Venezuela, obviamente, me imagino. No, habían demasiados temas y sobre todo había muchas diferencias que zanjar, que no se zanjaron todas. Las diferencias siguen sobre la mesa, pero al menos se reactivó una relación entre estos gigantes. Y hoy, el día de hoy, Biden está reunido, una reunión de 5 horas con Vladimir Putin en Ginebra. Nos enteraremos poco a poco de lo que esa reunión debe decir. Así que hasta aquí va mi reporte. No sé si tienes preguntas, Patricia. Yo creo que la reunión con Putin es bien importante. Sí. Porque, bueno, me imagino que se marcarán diferencias en la relación entre Trump y Putin, que era bien cercana, pero también está el tema ahí de Venezuela. Ese punto tendrá que tocarse ahí, definitivamente, porque Putin ha sido o está siendo como el soporte fundamental a nivel de la comunidad internacional de Nicolás Maduro y de Venezuela. Y los intereses económicos de Rusia en Venezuela son fundamentales para ello. Entonces, yo creo que de ahí van a salir cosas bien interesantes, Patricia. Vamos a ver. Esperemos y estaremos pendientes, Patricia. Yes. Bueno, gracias, Patricia. Vamos a ir un corte y al regreso. Ya saben que les estoy cediendo los otros 2 segmentos de Agárrate al programa del día jueves, del jueves pasado, Fuera de Orden, el programa que no se publicó de Daniel Lara Farías, pero que estamos publicando sin groserías. Así que no se lo pierdan porque realmente es muy, muy interesante.